te voy a decir algo que probablemente te va a sorprender. Nadie, jamás, llamó insumergible al Titanic antes de que se hundiera. Esa frase, la que has escuchado toda tu vida, apareció por primera vez en un periódico un día después del hundimiento. La inventó la prensa, buscando un culpable fácil, y el mundo entero se la creyó durante más de 100 años. Y si esa parte de la historia es mentira, tienes que preguntarte, ¿qué más te contaron mal? Porque lo que en verdad hundió al Titanic no fue el destino, ni la mala suerte, ni un iceberg cualquiera. Fue una cadena de decisiones humanas, tomadas a propósito, para ahorrar dinero y para ganar publicidad. Y algunas de esas decisiones son tan indignantes que te van a hacer enojar. Quédate hasta el final, porque la parte más perturbadora de esta historia no es el hundimiento. Es todo lo que pasó después, y que la mayoría de la gente todavía no sabe. Para entender lo que realmente pasó, hay que entender primero por qué existía el Titanic. A comienzos del siglo XX, dos navieras se peleaban por dominar el Atlántico, Cunard y White Star Line. Cunard ya tenía los barcos más rápidos del mundo. White Star decidió no competir en velocidad. Decidió competir en tamaño y en lujo. Así nace el Titanic, junto a sus dos barcos gemelos, como parte de una apuesta gigantesca, construir el trío de barcos más grandes y lujosos jamás vistos. Gimnasio, piscina climatizada, restaurantes de alta cocina, camarotes que parecían palacios. El objetivo no era ser el más seguro. Era ser el más impresionante. El Titanic no viajaba solo. Tenía dos barcos gemelos, el Olympic y el Britannic, construidos con el mismo diseño. Y para su primer viaje, en abril de 1912, la naviera puso al mando al capitán más veterano y mejor pagado de toda la compañía, un hombre de 62 años tan respetado que lo llamaban, extraoficialmente, el comodoro de la flota. A bordo iban más de 2.200 personas, una mezcla brutal de mundos, desde algunos de los hombres más ricos del planeta, viajando en suites con su propio paseo privado, hasta cientos de familias emigrantes que habían gastado sus ahorros de toda una vida por un camarote diminuto en las cubiertas más bajas, con la esperanza de empezar de nuevo en Estados Unidos. Y ahí, desde el diseño mismo, ya empieza el primer problema. Detente un segundo y quédate con este dato, porque es el más indignante de toda la historia. El Titanic estaba diseñado, estructuralmente, para llevar 64 botes salvavidas. Suficientes para evacuar a todos a bordo. ¿Sabes cuántos llevaba la noche del hundimiento? 20. Apenas 20 botes, con capacidad para 1.178 personas, en un barco que llevaba más de 2.200. ¿Y por qué? Una regulación marítima de 1894, completamente obsoleta, que exigía botes según el tonelaje de barcos que existían 18 años antes. El Titanic era casi 5 veces más grande que el límite superior que esa ley contemplaba. Nadie se había molestado en actualizarla. Pero aquí viene la parte que de verdad debería indignarte. Agregar esos 32 botes adicionales le habría costado a la naviera unos $16.000. El Titanic había costado $7,5 millones de dólares. $16.000 frente a $7,5 millones. ¿Tú qué hubieras hecho? Porque White Star decidió que esos botes, en lugar de ser prioridad, le quitaban espacio de paseo a los pasajeros de primera clase en la cubierta. Y hay algo más que casi nadie sabe, la orden de mujeres y niños primero nunca fue una ley marítima escrita. Era solo una costumbre no oficial, dejada completamente a criterio de cada oficial al mando de cada bote. Algunos la respetaron al pie de la letra. Otros no. Uno de los primeros botes en salir, el número 1, tenía capacidad para 40 personas. Bajó al agua con solamente 12 a bordo. Con los años, ese bote sería recordado con un apodo cruel, el bote del dinero, porque casi todos sus ocupantes eran millonarios de primera clase. Si esto ya te parece indignante, tell like ahora mismo. Porque lo que viene todavía es peor. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba a toda velocidad por aguas del Atlántico Norte, en una zona conocida por sus icebergs. Y durante todo ese día, había recibido advertencias.
Al menos 6 mensajes de radio de otros barcos, avisando hielo por delante. Barcos como el Caronia, el Baltic y el América ya habían enviado señales precisas, marcando en el mapa exactamente donde empezaba el hielo. Algunas de esas advertencias sí llegaron al puente. Otras se perdieron entre la montaña de mensajes personales que los pasajeros de primera clase pedían enviar a sus familias, un servicio de lujo que generaba dinero extra para la naviera. A las 10:55 de la noche, un barco cercano llamado el Californian envió un último aviso: estaban detenidos, rodeados de hielo. El operador de radio del Titanic, agotado después de horas transmitiendo mensajes de pasajeros, le respondió, molesto, que dejara de interferir su señal. Nunca llevó ese aviso al capitán. Y aún con todo eso, el Titanic no bajó la velocidad. Seguía navegando casi a máxima potencia, en medio de la noche, en aguas con hielo confirmado. ¿Por qué? Porque llegar a tiempo, cumplir el itinerario, incluso adelantarse a la fama, importaba más que la prudencia. A las 11:40 de la noche, un vigía avistó el iceberg. Ya era demasiado tarde para esquivarlo por completo. El Titanic no se hundió por un simple choque. Se hundió por un defecto de diseño que casi nadie conoce. El barco tenía compartimentos estancos, diseñados para contener el agua si se inundaba una sola sección. El problema es que esos muros no llegaban hasta arriba del todo. Cuando el agua llenaba un compartimento, se derramaba por encima hacia el siguiente, como si fueran los cubos de una bandeja de hielo desbordándose uno tras otro. El impacto contra el iceberg no fue un choque frontal violento, como muchos imaginan. Fue apenas un roce lateral, de unos 10 segundos, tan suave que muchos pasajeros ni siquiera lo notaron y siguieron durmiendo. Pero ese roce abrió una serie de grietas y remaches saltados a lo largo de casi 100 metros de casco, inundando 5 de los 16 compartimentos estancos a la vez. El barco estaba diseñado para flotar con hasta 4 compartimentos inundados. Con 5, su destino ya estaba sellado. Ese detalle, esa decisión de diseño para ahorrar peso y espacio, es la razón exacta por la que un barco prácticamente insumergible tardó apenas 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo el agua. Y aquí es donde la historia se pone todavía más incómoda. Porque no todos tuvieron las mismas probabilidades de sobrevivir. En primera clase, sobrevivió el 62% de los pasajeros. En segunda clase, el 41%. En tercera clase, apenas el 25%. Entre los niños, la diferencia es todavía más dura de escuchar. En segunda clase, sobrevivieron absolutamente todos los niños. En tercera clase, sobrevivió apenas 1 de cada 3. ¿Casualidad? Los camarotes de tercera clase estaban en las zonas más bajas y alejadas del barco, más lejos de los botes, con pasillos más confusos y menos tripulación guiándolos hacia la cubierta. Y había otro obstáculo, mucho menos conocido: las leyes de inmigración de la época en Estados Unidos exigían que los pasajeros de tercera clase permanecieran físicamente separados del resto del barco, para pasar controles sanitarios antes de llegar a puerto. Esa misma separación, pensada para otra cosa completamente distinta, se convirtió esa noche en un laberinto de pasillos y escaleras que muchos no lograron cruzar a tiempo. Cuéntame en los comentarios, ¿esto lo sabías, o también creciste pensando que fue mujeres y niños primero para todos por igual? Pero todavía hay algo más indignante. Y es una historia que casi nadie cuenta. Aquel barco, el Californian, el mismo que había avisado sobre el hielo, estaba a menos de 16 kilómetros de distancia cuando el Titanic se hundía. Su tripulación vio las bengalas de auxilio disparándose hacia el cielo, una tras otra. El capitán fue informado de esas señales. Y no hizo nada. No despertó a su operador de radio. No movió el barco. Se quedó ahí, mirando, mientras a pocos kilómetros más de 1.500 personas morían congeladas en el agua. La investigación oficial calificaría después su inacción como reprensible. Y aún así, jamás enfrentó cargos formales. Si estás llegando hasta aquí, te pido un segundo más, suscríbete al canal. Porque la última parte de esta historia es, para mí, la más indignante de todas.
El hombre más poderoso a bordo era Joseph Bruce Esme, el presidente de la naviera dueña del Titanic. Mientras cientos de mujeres y niños todavía esperaban su turno en otras partes del barco, Ismay subió a un bote salvavidas y se alejó, a salvo. Cuando la noticia llegó a la prensa, el escándalo fue instantáneo. Los periódicos lo destrozaron. Lo llamaron el cobarde del Titanic. Algunos incluso sugirieron que la bandera de su naviera debía cambiarse por un hígado amarillo, símbolo de cobardía. Ismay pasaría el resto de su vida evitando cámaras y entrevistas, cargando ese apodo hasta su muerte. ¿Tenía razón en subirse a ese bote? ¿O simplemente tuvo el privilegio de poder hacerlo, mientras cientos de personas en tercera clase ni siquiera llegaban a tiempo a la cubierta? Dime tu opinión en los comentarios. Esta discusión, más de 100 años después, todavía divide a la gente. Más de 1.500 personas murieron esa noche, congeladas en un agua que estaba a menos de 2 grados. A esa temperatura, la mayoría de la gente sobrevive apenas 15 o 20 minutos. En medio de ese caos, 8 músicos hicieron algo que se volvería leyenda. La orquesta del barco, liderada por Wallace Hartley, se instaló primero en el salón de primera clase y luego se trasladó a la cubierta y siguió tocando mientras el pánico crecía alrededor, intentando mantener la calma entre los pasajeros que todavía esperaban un bote. Ninguno de los 8 músicos sobrevivió. La tragedia fue tan grande que obligó al mundo a cambiar las reglas para siempre. Apenas unos meses después, las principales potencias marítimas se reunieron y firmaron el primer Tratado Internacional de Seguridad en el Mar. Se estableció, por primera vez, que todo barco debía llevar botes salvavidas suficientes para cada persona a bordo. Se exigió vigilancia de radio las 24 horas del día, sin excepciones. Y se creó una patrulla internacional de hielo, que hasta hoy vigila esas mismas aguas del Atlántico Norte. Y aquí va un dato final que pocos conocen. El barco gemelo del Titanic, el Britannic, también terminaría hundido, años después, durante la Primera Guerra Mundial, mientras operaba como buque hospital. 2 barcos idénticos, construidos por la misma naviera, hundidos con años de diferencia. Si quieres que cuente esa historia completa, dímelo en los comentarios. El barco descansó, perdido, en el fondo del océano durante 73 años, hasta que un equipo lo encontró en 1985, partido en 2, a casi 4.000 metros de profundidad. Y aquí hay un último giro que muy poca gente conoce. El hombre que encontró el Titanic, el oceanógrafo Robert Ballard, no estaba ahí solo por el barco. Ballard era además oficial de inteligencia naval y la Marina de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, le había encargado una misión clasificada: investigar en secreto los restos de 2 submarinos nucleares hundidos años antes para comprobar si sus reactores representaban un peligro. Buscar al Titanic fue, literalmente, la excusa perfecta para disimular esa misión frente a la Unión Soviética. Encontrar el barco más famoso del mundo fue, en realidad, un efecto secundario de una operación militar secreta. Queda una pregunta incómoda flotando sobre esta historia. El Titanic no se hundió por un error inevitable. Se hundió porque, una y otra vez, alguien eligió el ahorro, la velocidad o la imagen pública por encima de la seguridad de la gente. ¿Cuántas tragedias inevitables en realidad no lo son? ¿Y cuántas veces, hoy mismo, alguien está tomando una decisión parecida, apostando la seguridad de otros contra una hoja de cálculo? Cada avance de seguridad que damos hoy por sentado, cada bote salvavidas de más, cada protocolo de radio, existe porque más de 1.500 personas pagaron el precio de que nadie los pusiera antes. No fue el destino el que los mató. Fue una lista larga de decisiones, tomadas por personas con nombre y apellido, que pensaron que el riesgo valía la pena. Si esta historia te indignó tanto como a mí, dale like, suscríbete y cuéntame abajo qué parte te pareció más injusta. Nos vemos en el próximo video.